Introducción. El presente video comprende el estudio de la atención, ya que es un proceso indispensable para el aprendizaje y la recuperación consciente de información específica. La falta de atención es uno de los constantes problemas durante la infancia. Los niños y niñas afectados no son capaces de prestar atención durante un tiempo prolongado y por ello solo dedican escaso tiempo a actividades constructivas. No son constantes con los juegos. Les cuesta entretenerse con juguetes. Según William James, en 1890 afirmaba: todo el mundo sabe lo que es la atención. Es tomar posesión de la mente de una forma clara y vivida, de uno de los que parecen ser diferentes objetos o líneas de pensamiento, que suceden de forma simultánea. Su esencia son la localización y concentración de la conciencia. Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de formar efectivamente otras. Contrariamente al optimismo de James, y de acuerdo con Johnson y Dart, 1982, no existe una definición clara y universal del concepto de atención. Desarrollo. ¿Qué es la atención? La atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos ver. La atención es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Ballesteros, 2002. Tudela, 1992, ha definido la atención como un mecanismo central de capacidad limitada, cuya función primordial es controlar y orientar la actividad consciente del organismo, conforme a un objetivo determinado. Es la toma de posesión por la mente, de un modo vivido y claro, de uno entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y concentración de la conciencia son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras. William James, 1890. Evolución histórica del concepto de la atención. Estructuralismo. Atención entendida como un estado de conciencia que conlleva una nitidez sensorial. Funcionalismo. Atención entendida como una función activa del organismo basada en las emociones y con carácter adaptativo. Gestal y conductismo. Rechazaron de sus postulados teóricos la relevancia de los procesos de la atención. Cognitivismo. El enfoque cognitivo, denominado procesamiento de la información, considera a la atención gran valor ya que le atribuye la selección de la información. Funciones de la atención. Ejerce control sobre la capacidad cognitiva. Activa el organismo ante situaciones novedosas y planificadas o insuficientemente aprendidas. Previene la excesiva carga de información. Estructura la actividad humana. Facilita la motivación consciente hacia el desarrollo de habilidades y determina la dirección de la atención, la motivación. Asegura un procesamiento perceptivo adecuado de los estímulos sensoriales más relevantes. Características de la atención. A pesar de que no se ha llegado hasta la actualidad a definir satisfactoriamente la atención, dada la diversidad de criterios, la mayoría de los autores en sus intentos por lograrlo nos ofrecen una descripción o nos hablan de sus características. Si bien, fenomenológicamente, la orientación seleccionadora es considerada como la característica principal de la atención. Presenta además otras características entre las que destaca la direccionalidad. Se dirige a un determinado objeto o característica. La constancia es el camino para llegar a una larga concentración por un largo periodo de tiempo. La concentración se denomina concentración a la inhibición de la información relevante y a la focalización de la información relevante, con mantenimiento de esta por periodos prolongados. Ardila, Rosselli, Pineda y Lopera, 1997. La concentración de la atención se manifiesta por su intensidad
y por la resistencia a desviar la atención a otros objetos o estímulos secundarios, la cual se identifica con el esfuerzo que deba poner la persona más que por el estado de vigilia. Kahneman, 1973. La concentración de la atención está vinculada con el volumen y la distribución de la misma, las cuales son inversamente proporcionales entre sí. De esta manera, mientras menos objetos haya que atender, mayor será la posibilidad de concentrar la atención y distribuirla entre cada uno de los objetos. Celada y Cairo, 1990. Rubinstein, 1982. La selectividad es discriminar un conjunto selectivo de estímulos. La distribución de la atención. A pesar que la atención tiene una capacidad limitada que está en función del volumen de la información a procesar y del esfuerzo que ponga la persona, es posible que podamos atender al mismo tiempo a más de un evento. La distribución de la atención se manifiesta durante cualquier actividad y consiste en conservar al mismo tiempo en el centro de atención varios objetos o situaciones diferentes. De esta manera, cuanto más vinculadas estén los objetos entre sí y cuanto mayor sea la automatización o la práctica, se efectuará con mayor facilidad la distribución de la atención. Celada, 1990 y Rubinstein, 1982. García, 1997, señala esta característica como la amplitud de la atención, que hace referencia al número de tareas que podemos realizar en simultáneo. La estabilidad de la atención está dada por la capacidad de mantener la presencia de la misma durante un largo periodo de tiempo sobre un objeto o actividades dadas. Celada y Cairo, 1990. Es necesario recalcar que para obtener estabilidad en la atención se debe descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado nuevas facetas, aspectos y relaciones. La estabilidad dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión, la actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia. Rubinstein, 1982. El oscilamiento de la atención son periodos involuntarios de segundos a los que está superditada la atención y que pueden ser causadas por el cansancio. Rubinstein, 1982. Para Celada, 1990, el cambio de la atención es intencional, lo cual se diferencia de la simple desconexión o distracción. Dicho cambio proviene del carácter de los objetos que intervienen. De esta forma, siempre es más difícil cambiar la atención de un objeto a otro, cuando la actividad precedente es más interesante que la actividad posterior. Esta capacidad para oscilar o desplazar la atención puede ser considerado como un tipo de flexibilidad que se manifiesta en situaciones diversas, especialmente en las que tenemos que reorientar nuestra atención de forma apropiada porque nos hemos distraído o porque tenemos que atender a varios estímulos a la vez. García, 1997, Rubinstein, 1982 y Orjales, 1999. De otro lado, otros autores resaltan como característica del mecanismo atencional al control que se ejerce sobre los procesos de selección, distribución y sostenimiento de la atención, García, 1997, y como un mecanismo de control responsable de la organización jerárquica de los procesos que elaboran la información, Rosello, 1998. Tipos de atención. Dentro de la psicología se define como atención a aquella cualidad perceptiva que actúa como filtro para los estímulos ambientales. Su tarea es evaluarlos y darles prioridad a aquellos estímulos que consideren más relevantes. Según el criterio que se tome en cuenta, se puede hablar de los siguientes tipos de atención. Los criterios utilizados para clasificar la atención son: origen y naturaleza de los estímulos, actitud del sujeto, manifestaciones motoras y fisiológicas, interés del sujeto y modalidad sensorial. De acuerdo con esta clasificación, los tipos de atención son los siguientes:
Atención interna y externa. La atención interna se refiere a la capacidad del individuo para atender sus propios procesos mentales o cualquier estimulación interoreceptiva, y como las sensaciones físicas que se llevan a cabo en estado de relajación. Y como su nombre lo indica, la atención externa se refiere a aquella que es captada por cualquier estímulo externo, como por ejemplo los sonidos de la circulación vehicular cuando el individuo va manejando. Atención involuntaria. Esta está vinculada con el surgimiento de algún estímulo que resulte nuevo, significativo y fuerte, que tras la monotonía o repetición desaparece. Esta atención se caracteriza por ser emocional y pasiva, ya que la persona no se dirige hacia el objeto o situación intencionalmente, ni tampoco ejerce ningún tipo de esfuerzo. Además, esta atención no está vinculada con los motivos, necesidades o intereses inmediatos del individuo. Atención voluntaria. Es la desarrollada a lo largo de la niñez por medio del aprendizaje escolar y el lenguaje. La atención voluntaria se alcanza luego de que el niño tiene la capacidad de señalar objetos, así como también nombrarlos independientemente de sus padres. Esto indica entonces que la atención voluntaria es el resultado del desarrollo de la involuntaria, y una vez adquirida, el individuo pasa de una a otra constante. Atención abierta y encubierta. La atención abierta es aquella que va acompañada con una respuesta motora, como voltear la cabeza al percibir un sonido fuerte. La atención encubierta no tiene una respuesta perceptible, como por ejemplo intentar escuchar una conversación sin que los protagonistas lo noten. Atención dividida y selectiva. La atención dividida se refiere a aquella que es captada por varios estímulos simultáneamente, como cuando alguien está trabajando con la computadora, platicando a través de un criterio. La atención selectiva se da cuando el individuo focaliza su interés hacia un solo estímulo, aunque en el ambiente haya varios. Por ejemplo, platicar con una sola persona cuando se está en una fiesta. Atención visual, espacial, auditiva y temporal. Ambas dependen de la capacidad sensorial a la que se aplique. La visual tiene que ver con el espacio y la auditiva con el tiempo que dure el estímulo. Algunos ejemplos son el ver una película y escuchar la radio, respectivamente. Conclusiones. La atención es una herramienta muy importante para el aprendizaje. Por ejemplo, al hacer la clase más entretenida, los alumnos pondrían más atención. Existen diferentes tipos de atención, la cual nos enseña que la atención no es estar específicamente concentrados en una sola actividad u objeto, porque puede existir otra actividad que nos distraiga.